Muchas gracias, Lisardo. Cuando quieras empezar, te dejo. Vale, una cosa, el puntero se ve, ¿verdad? Sí, se ve perfecto, sí. Muy bien, pues nada, vamos allá. Vale, gracias. Bueno, gracias, Laura. Bien. Hola, buenas tardes y bienvenidos a un nuevo webinar de General Cable. Bueno, General Cable es una marca de conocida calidad y reputación y tradición en el sector. Yo creo que, bueno, es una de las marcas de confianza que conocéis y tal. Y son muchos años un gran abanico de productos disponibles. Y bueno, pues vamos a entrar en materia comentando lo que son, bueno, los cables de aplicación según el reglamento, según las diferentes ITCs, ¿vale? Decíos que la presentación la vais a tener disponible para descargarla, ¿vale? Igualmente el catálogo de General Cable de baja tensión y media tensión, que es un mismo catálogo y está totalmente actualizado. De hecho, lleva pues, prácticamente un mes en activo, es decir... su información está totalmente actualizada en baja y en media tensión. Bueno, vamos allá que tenemos unas cuantas cosas. Bueno, este es el aspecto un poco de lo que sería la portada de la guía naranja. Yo creo que ya os habréis familiarizado con ella y bueno, se publicó inicialmente y lo que se ha hecho es una actualización teniendo en cuenta también pues todas las cosas que han cambiado, algunas cosas como lo del vehículo eléctrico, el CPR, algunos matices, algunos nombres de cables nuevos que han aparecido también. Vale. Bien. Antes de entrar en materia con el tema de los sistemas de instalación o los cables que se puedan aplicar en cada caso, sí que es muy importante repasar algunos conceptos sencillos, ¿vale? Pero sí tenerlo en cuenta, ¿no? Como lo que es el aislamiento de un cable, ¿no? Que por definición es el conjunto de materiales aislantes, de conductividad prácticamente nula, es decir, buenos aislantes, lógicamente, cuya función específica es soportar la tensión, ¿vale? Es decir, el aislante tiene una función eléctrica pura. Y aquí tenemos un caso, esto es lo que conceptualmente es un conductor aislado, ¿no? Con su conductor y su aislamiento. Y estos son lo que conceptualmente más se llama cable eléctrico, ¿no? Que tiene su conductor, aislamiento y cubierta. Conductor, aislamiento y cubierta. O sea, estos son los aislamientos, ¿vale? Ahora veremos qué es la cubierta. Como digo, el aislamiento, función eléctrica. Y lo que sería la cubierta es el revestimiento tubular continuo y uniforme cuyo fin es proteger mecánicamente el cable. Aquí el título debería decir cubierta de un cable. Bueno, creo que lo hice y al final al grabarlo no sé qué ha pasado, ¿vale? Pero cubierta de un cable sería el título, ¿vale? Revestimiento tubular continuo uniforme cuyo fin es proteger mecánicamente el cable. Es decir, el aislamiento tiene función eléctrica y la cubierta tiene función mecánica de proteger todo lo que tiene dentro, ¿vale? Por lo tanto, aquí esta sería la cubierta de este cable multipolar. Este es un cable unipolar. Esta sería la cubierta. ¿Vale? Ya hemos visto que antes que esto era el aislamiento y esto que rodea a los conductores aquí es el aislamiento. Y este sería un cable sin cubierta, un conductor aislado. Es decir, no tiene protección mecánica de fábrica. ¿Eso qué significa? Que cuando yo lo instale, le tengo que dar una protección mecánica aceptable. Por ejemplo, meterlo en un tubo o en una canal protectora, por ejemplo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esto es un poco un concepto previo para tener en cuenta el por qué a veces se dice, estos son los cables que aplican, sí, pero hay limitaciones con los sistemas de instalación. Nos metemos en genérico con los sistemas de instalación. Como hemos dicho que el conductor aislado solo tiene aislamiento y no tiene protección mecánica, está claro que cuando se instala le tengo que dotar de protección mecánica. Por ejemplo, en una canal protectora o en una canal protectora, aunque esté empotrada, esto no deja de ser una canal protectora dentro, o en un tubo, sea empotrado o en montaje superficial, pero aquí le hemos dado la protección mecánica adicional, porque, insisto, yo no podría agrapar este cable a una pared o ponerlo en una bandeja, ya que estaría expuesto a un daño mecánico si le cae algo, si le roza algo, y dejaríamos en tensión, podríamos dejar en tensión a la vista, podríamos dejar a la vista una parte activa, ¿no? Y tener ahí un contacto directo, vamos, inminente, ¿no? Entonces, el cable hay que instalarlo siempre protegido, ¿vale? Los H07Z1-K Type 2, es decir, los cables Excelen de 750 voltios, el Genlis F, el Genlis R, todos estos, ¿no? Los cables de 750 voltios, conductores aislados de 750 voltios, tienen que ir adecuadamente protegidos en su instalación. Bien, seguimos para abajo, a ver, un momento. Vale. Y ahora, el caso de los cables con cubierta. Si el cable tiene cubierta, como ya tiene cubierta, yo lo puedo instalar con protección añadida, por supuesto. Todo lo que yo mejore la seguridad sobre la base, sin problema.
pero también lo puedo instalar sin esa protección añadida. Por ejemplo, donde me lo permita el reglamento, grapado a la pared o, por ejemplo, en una bandeja. Aquí, una bandeja, como sabéis, no es como una canal protector, es decir, no tiene tapa. Y entonces yo puedo poner un cable con cubierta porque aunque le caiga algo accidentalmente, tiene una cubierta que lo protege mecánicamente. ¿Vale? Y ahí un poco la diferencia. Y por cierto, un detallito que se me ha pasado por alto, este asterisco que hay aquí y que no figura aquí, luego explicaremos a qué se debe, ¿vale? Y es que no todas las canales protectoras valen para conductores aislados, ¿vale? Sí que valdría para los cables con cubierta, pero no para conductores aislados. Luego lo comentaremos más adelante cuáles son las condiciones de esas canales protectoras para poder alojar conductores aislados. Si bien, como sabemos, en general, el reglamento recomienda cables en las canales protectoras. ¿Por qué? Pues porque llevas un circuito completo por aquí. Llevas todo lo que es el circuito bajo una cubierta y así no tienes un problema de encontrarte en un extremo que no sabes cuál es la fase de uno y el neutro de otro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que siempre se ha recomendado. No es que esté prohibido, pero siempre se recomienda que en las canales protectoras se pongan cables con cubierta. Bien. Bueno, entramos ya en las ITCs. Redes aéreas de distribución, pues aquí tenemos los dos tipos de cable, ¿no? El Aeroprex RZ de cobre, ¿vale? Y el de aluminio. Para las redes aéreas de distribución, sean tensadas o posadas. ¿Vale? Esto es lo que nos dice la ITC 06 y a la que se nos remite para cualquier red aérea que se emplee, ¿no? ¿Vale? Sabemos que un poco se tiende cada vez menos a esto, se siguen utilizando, es verdad que para muchos tendidos son importantes, en ciudades es verdad que se tiende a soterrar, pero hay muchos casos donde este cable, lógicamente, se sigue utilizando, ¿no? Todo lo que es en redes aéreas de distribución, tenemos que utilizar estos cables trenzados, ¿vale? Como sabéis, en el caso del aluminio, a veces pueden llevar un neutro fiador de Almelec, una aleación de aluminio, magnesio y silicio, que puede hacer de cuerda portante, es decir, de la cual se colgaría el cable y estaría correctamente fijado, ¿vale? Y así tendríamos el fiador pues bien calculado para todas las solicitaciones que pueda tener, como viento, hielo, etcétera. Para eso existen tablas de aplicación, ¿vale? Esto en cuanto a lo que son las redes aéreas de distribución. Para las redes subterráneas de distribución, el cable más aconsejado sería el Harmony Class, genéricamente XZ1AL o ALXZ1, ¿vale? El Harmony Class es el cable para las redes subterráneas de distribución, como cable más aconsejado. Esto es lo que tenemos. Recordad que el reglamento, en principio, para la forma de hacer las instalaciones, desde la ITC 20 nos remite a la ITC 07 para instalaciones enterradas, ¿vale? Es decir, para soterrar el cable se puede utilizar perfectamente y se utiliza mucho, pues cable de cobre, ¿no? Tipo RVK, el Energy Class, todo esto se utiliza en instalaciones subterráneas. Si bien para las redes subterráneas de distribución en general de compañía, el que se utiliza es el cable de aluminio, ¿vale? Bien. Pero como digo, para soterrado valen los cables de 0,61 kV a condición de que tengan cubierta, es lo que se viene utilizando. Bien. Seguimos adelante, vamos a la línea, a la 14, vale. ITC 14, línea general de alimentación. Aquí ya estamos en la parte de la instalación de enlace, ¿vale? Esto sería pues aproximadamente lo que sería de un edificio de viviendas y tenemos nuestra línea general de alimentación, pero sabéis que la instalación de enlace enlaza lo que hay aguas arriba, que es la propiedad de la compañía, con lo que sería la instalación interior de usuario, ¿no? Si bien la instalación de enlace pertenece al abonado, no a la compañía, ¿vale? Aunque la compañía, por el artículo 14 del reglamento, puede establecer una normativa que sea más estricta que el reglamento, teniendo que estar aceptada por la comunidad autónoma, por industria de esa comunidad autónoma. Bien. La línea general de alimentación enlaza lo que sería la caja general de protección con la centralización de contadores, es decir, sería esta línea de aquí, que puede ser de cobre o aluminio, conductores unipolares de 0,61 kV y de alta seguridad, ¿vale? Con esta clase de reacción al fuego mínima CCA S1B D1A1, ¿vale? El cable Stenen Compa de 1000 voltios. Sepáis que el Stenen Compa pues es un cable más compacto, como se dice, es más ligero, ¿vale? Es de muy fácil pelado y además tiene propiedades frente al fuego mejoradas respecto a esta clase que se declara, por ejemplo, que casi no emite gotas, ¿vale? Entonces, es un producto de muy buena calidad, insisto, y de muy buen uso y manejo, que es algo que valora mucho el instalador. Esta es la línea general de alimentación. La siguiente, la ITC 15, nos habla de las derivaciones individuales, ¿vale? Fijaos que viene la línea general de alimentación, secuencialmente después deberían venir los contadores, ¿no? La centralización de contadores,
y después las derivaciones individuales. Esto, que sepáis, se tiene previsto corregir para cuando salga el futuro reglamento, que no sabemos cuándo saldrá, pero en principio el orden va a ser línea general de alimentación, centralización de contadores y derivaciones individuales, que parece más lógico, ¿vale? Y también os digo que las derivaciones individuales pasarán a ser parte de la instalación interior o receptora. Eso se tiene previsto. Luego ya hablaremos, ¿vale? Ya no sería parte de la instalación de enlace. Como avanzadilla, se supone, ¿vale? Luego ya se verá. Bueno, seguimos. En las derivaciones individuales, pues para instalar bajo tubo tendríamos lo que son los cables Stelen Class de 750 voltios, ¿vale? Una formación de ellos, fase neutro, conductor de protección, y el hilo rojo de 1,5. ¿Vale? Ese es el que tenemos. El hilo rojo de 1,5, que como sabéis es más que conveniente instalarlo, y tampoco os llegue a extrañar que al final se terminen pidiendo en el nuevo reglamento, en lugar de uno, 2 hilos. Uno, darlo por hecho, y 2 hilos posible. Ahí lo dejo, es posible, pero si no, para quien le incomoda uno, pues que sepa que seguramente serán 2 los que se terminen solicitando. Bien, no es que ahora ya no hay tarifa nocturna, bueno, pero es que usted tiene un hilo rojo porque es un hilo de comunicación entre el contador y la centralización, ¿vale? Por muy automatizado que esté todo, siempre puede ser interesante. Y sabéis que la maniobra del coche eléctrico y todo esto sí que puede hacer aconsejable el tener uno, incluso, insisto, 2 hilos. Pero bueno. Lo que decíamos, cable Stelen Class de 750 voltios en formación conjunta, lo que sería el trifácil, ¿vale? Stelen Class trifácil. Y luego tendríamos la otra posibilidad, es el de 1000 voltios, ¿vale? Cable de 1000 voltios, que bueno, pues este igualmente se puede poner bajo tubo, etcétera, etcétera, dentro de los sistemas de instalación que nos permite la ITC 15, que ahí ven perfectamente detallados. Es decir, los dos, por supuesto, con la clase de reacción al fuego CCA S1B de 1 a 1, ¿vale? Porque estamos en una instalación de enlace y, como sabéis, en todas las instalaciones de enlace, clase mínima CCA S1B de 1 a 1. Lo que siempre se venía llamando alta seguridad y lo que se mal llama a veces libre de halógenos. Cuidado con esa denominación, que es un poco traicionera, ya que no todos son de alta seguridad, todos los libres de halógenos. Seguimos. Centralización de contadores, pues igualmente cable de alta seguridad con la clase mínima CCA S1B de 1 a 1, nuestro Stelen CIC es cable válido. Particularidades, pues que tiene que ser de cobre obligatoriamente y rígido de clase 2. ¿Vale? Por eso tenemos este cable especial, el Stelen CIC, ¿vale? Para centralización de contadores. No deja de ser más que el cableado interior de la centralización, que como sabéis, bueno, salvo que os dediquéis puramente a ello, pues normalmente ya la centralización os va a venir cableada y todo, ¿no? Vale, un paso más allá. ITC 09, alumbrado exterior. Pues para alumbrado exterior, ya sabéis que bueno, hay redes subterráneas y aéreas. En redes subterráneas pues podemos instalar típicamente el cable RV o RVK, ¿no? El Energy Class, o también podemos ir al Stelen Compact, es otra posibilidad. Si bien igual es más típico este otro, ya que no hay una exigencia pura de una clase mínima de reacción al fuego, ¿vale? El reglamento dice mínimo 6 para cobre y se pide cobre, ¿vale? Pero el devenir ha hecho que se vaya aceptando en general el aluminio, ¿eh? Yo esto lo negaré siempre, pero porque el reglamento dice cobre. Pero bueno, es verdad que luego se sacó la guía técnica de aplicación y bueno, es verdad que cuando se pedía cobre, el cobre estaba bastante más barato. Ya no es una cuestión de abaratar la línea solo, sino también de disuadir a los ladrones, que si tú haces una línea en cobre, pues es más fácil llegar por un lado y tirar de los cables, llevártelos a venderlos, ¿no? Y bueno, pues para disuadirles, pues se empezó a aceptar también la posibilidad de utilizar aluminio, pero insisto, eso es algo que dice la guía técnica, que como sabéis no es vinculante. Sin embargo, pues no obvio lo que pueda ser una realidad a pie de calle, ¿no? Más allá de lo que dice el reglamento, porque bueno, leer el reglamento está quizá para el ir un poco más allá, es para lo que también estamos aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues el hecho de que cuando se redactó el reglamento, pues el cobre no era tan atractivo como ahora, y todo lo que ha venido después pues hizo eso. Eso unido también, aquí hay líneas muy largas y bueno, para el tema de la caída de tensión pues intentaban no llegar a secciones muy grandes, ¿no? Eso fue un poco el criterio con el que se solicitó que fuera cobre, y criterio que sigue estando vigente a día de hoy, como sabéis, desde 2002. Para las redes aéreas, igualmente, cable de cobre, Aeropress ERZ, el que hemos visto antes para redes aéreas de distribución, pues bueno, este sí que para alumbrado es un poco la estrella, ¿no? Sea en red tensada sobre apoyos o en red posada en fachada, ¿vale? El cable de
digamos, RZ, el cable trenzado de cobre, ¿no? La R significa aislamiento de polietileno reticulado y Z es el sentido de la hélice, ¿no? Que es Z o el sentido contrario es una S. Bueno, como comentario. Nos vamos a la ITC más general sobre sistemas de instalación, ¿vale? Esta es la que habla en general de cómo se hacen esos sistemas de instalación. Que si os tengo que decir, el propio reglamento, en su mecanismo de interpretación en el artículo 2, nos dice que hay instrucciones que son generales y otras que son particulares. Las particulares sustituyen, modifican o complementan a las generales. Es decir, que si a mí en la ITC 20 me dan un montón de sistemas de instalación posibles, y dice, estos son legales, pero yo voy a la ITC 28 del reglamento de baja tensión y solo me admite 3 sistemas de instalación posibles, ¿vale? Por mucho que diga la 20, en un local de pública o concurrencia, yo tengo que cumplir lo que dice la ITC 28 con prioridad, ¿vale? Y donde no diga nada, puedo cumplir lo que diga una instrucción más generalista, ¿vale? Pero si me dice solo 3 sistemas de instalación, yo en locales de pública concurrencia solo podré utilizar esos 3 sistemas de instalación que me dice. Si en una industria con carácter general no me dicen nada, pues voy a la ITC 20, con lo que me dice la ITC 20 lo digo, lo cumplo, ¿vale? Eso como detalle en general de mecanismo de interpretación. Bueno, aquí estaría instalaciones interiores o receptoras, conductores aislados bajo tubos protectores, pues las dos opciones, ¿no? El cable con la clase CCA S1B de 1 a 1 y el cable de la clase, es decir, o el Excellent de alta seguridad o el cable de PVC, ¿vale? Cuando me exijan alta seguridad, es decir, esta clase no hay otra alternativa, y cuando me dejen el de PVC, puedo poner el de PVC o el de mejor calidad, el de seguridad aumentada, que es el Excellent Class. O cuando yo valore que le estoy dando un plus a la instalación o que el riesgo de incendio no es despreciable, todas estas cosas. Esto es importante tenerlo en cuenta tanto para instalación como para proyecto, lógicamente, ¿vale? Conductor aislado, como hemos visto, ojo, protegido bajo tubo, ¿vale? Yo no puedo graparlo a una pared o ponerlo en una bandeja. Bien, siguiente caso, conductores aislados bajo tubos protectores, ¿vale? Igual que yo puedo el cable de 750 voltios, ¿vale? Del conductor aislado, puedo el cable con cubierta. ¿Por qué? Pues porque dice, hombre, pero si yo lo puedo grapar a la pared, sí, pero bueno, bajo tubo no hay problema. Un conductor aislado puede, bueno, pues un cable con cubierta que lleva más protección, pues mejor todavía, con mayor motivo. Ya sabemos que, bueno, depende de cómo esté ese tubo, si tiene muchas sinuosidades. Evidentemente, un cable extra deslizante, que sabéis que una de las características del cable Excellent Class y de los Henleys de General Cable es su fácil instalación, su deslizabilidad, evidentemente hacen que sean los cables elegidos para insertar bajo tubo, ¿no? Por lo menos en instalaciones al aire, ¿no? En enterradas, evidentemente, no puedes porque tiene que ser un 0,6, 1 kilovoltio, con más holguras y todo eso, ¿no? ¿Vale? También, si no tenemos muchas sinuosidades, pues se puede poner el de 1000 voltios y todo eso, pero evidentemente hay una gran diferencia. Estamos hablando de cables, en este caso multipolares, pero siempre de mayor diámetro, porque tienen su aislamiento y cubierta y no tienen esa deslizabilidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto ya lo conocéis en general, yo creo que mejor que lo que yo pueda decir y si no, lo imagináis bastante bien. Bueno, seguimos. A ver, voy por la... A ver, me parece que me toca... A ver, perdona. Vale, no, estoy aquí. Estuve en esta y ahora me toca esta, vale, es que ahora, muy bien, va. Conductores aislados fijados directamente sobre paredes. Bueno, pues es otro sistema de instalación admisible que mientras no me lo prohíba una ITC, pues quiere decir que yo lo puedo utilizar, mientras una ITC no me diga que tiene que ser de otra manera más específica, ¿no? Igual no es tan frecuente, pero bueno, sí que es verdad que hay muchos casos donde sí que se utiliza así, ¿no? Bueno, pues conductores fijados directamente a la pared, como en este caso va al aire y el cable puede verse sometido a algún tipo de acción mecánica, que si esa acción mecánica, ojo, pudiera ser muy severa y queremos proteger bien la instalación, igual tenemos que ir a un cable con armadura, ¿vale? Pero en este caso, genéricamente, lo que os decía, el cable está desprotegido, pues ya tiene que traer él una protección que es su cubierta, en este caso de color verde, y aquí de color negra. Aquí tenemos el Excellent Compact, como os he dicho, un cable de muy fácil manejo, ¿vale? Muy valorado, con peso y diámetro reducido y con propiedades frente al fuego mejoradas, y el cable Energy Class, el RVK, el cable de 1000 voltios de toda la vida. Este es el de alta seguridad y este sería pues el de PVC, la generación anterior, por así decirlo. Bien, seguimos. Esta parte no está en la guía, esta diapositiva, por así decirlo, porque este sistema de instalación no está incluido, pero yo lo he puesto aquí
porque era lo que decía, las instalaciones enterradas te dice que hay que hacerlas según la ITC 07, pero digo, voy a obviar un sistema de instalación muy frecuente y por ponerlo solo en la ITC 07 alguien se puede llamar a engaño, ¿no? De decir, pero si eso es solo para redes de distribución. Bien, el reglamento te remite a hacerlas como dice la ITC 07, ¿vale? Pero no tienen por qué ser solo redes de distribución, sino cualquier instalación enterrada sin que tenga que ser una red de distribución que típicamente son de compañías eléctricas. Entonces, enterrado el cable RVK, ¿vale? El Energy Class, el Harmony Class y sí, muy importante, el Harmony All Ground, un cable exclusivo nuestro de General Cable, que, como veis aquí, pone por 7, soporta 7 veces más impacto. Es decir, es un cable especialmente preparado para soterramiento directo sin preparación de lecho de arena, muy típico en temas de instalaciones fotovoltaicas o instalaciones o parques eólicos donde yo abro la zanja, tiro el cable y cierro la zanja. Eso es. O sea, porque enterrar directamente yo puedo estos dos cables tradicionales, el de aluminio y el de cobre, pero tengo que preparar un lecho de arena, tender el cable, seleccionar material para soterrarlo y luego ya sí enterrar con el resto de material. Este no. El cable Harmony All Ground, abro, pongo el cable, cierro. Economía, toda la que queráis, con la rapidez con lo que se hace. Economía porque voy a utilizar mucho menos recursos. Economía porque voy a tardar menos en terminar la obra, ¿vale? Entonces, evidentemente, es un producto a tener en cuenta en los presupuestos diciendo, hombre, una unidad de hora de este cable evidentemente me interesa porque voy a ir bastante más rápido, ¿no? No es ninguna aventura, lleva muchos años en el mercado, muchas referencias de obras en España también, ¿no? Entonces, este tema, digamos, es un poco el factor diferencial para esas instalaciones enterradas directamente, ¿vale? Por supuesto, cualquiera de los tres vale para bajo tubo, aunque este no haría falta, digamos, en ese sentido, porque no tendría sentido instalar un cable de estos si lo haces bajo tubo, porque su gracia es instalarlo directamente, ¿vale? Bien. Seguimos. Otro caso. Conductores aislados directamente empotrados en estructuras. Igualmente, cables con cubierta, ¿no? Volvemos a los dos mismos cables. El cable de alta seguridad Excelen Compa, ¿vale? Y el cable convencional de tipo RVK Energy Class, ¿vale? A este sistema de instalación, si os avanzo, no cogerle mucho cariño, porque este seguramente desaparezca cuando salga la reglamentación futura. Ahí lo dejo sin llegar a más. Todas estas cosas son cosas que podrían pasar, ¿eh? Y no sabemos ni cuándo pueda salir ni nada, ¿eh? Pero, bueno, pues algo, seguramente, insisto, quien haga esto, yo, si lo hace con cierta frecuencia, ya digo, posiblemente no encuentre acomodo en el futuro reglamento cuando quiera salir. Así como, por ejemplo, sí que hay una cosa que, digo, para quien haga muchos pasos de muros y todo eso, eso es una cosa que sí se tiene previsto dejar muy claro y con amplio contenido, ¿eh? Y este charla no trata sobre cosas que son no son oficiales ni nada, pero bueno, os avanza alguna cosilla así, pues, bueno, pues por lo que pueda venir, ¿no? Pero vamos, como os decía, el tema del paso de muros sí que es algo que se va a tratar con bastante cariño, todo el cariño que no hay que cogerle a este sistema de instalación, como digo. Vale. O todos los casos, instalaciones interiores o receptoras, ¿no? Está bien que se ponga receptoras porque a veces las instalaciones son de exterior y la gente dice, hombre, pero esto no es de interior, ¿no? Vale, o receptora, ¿vale? Porque típicamente estos cables se utilizan eso, en red tensada o posada, ¿no? Muchas veces que es que tengo que dar suministro y estoy a 300 metros y no sé qué. Bueno, pues un caso muy típico es ese, ¿no? Y eso sería una instalación receptora con red tensada sobre apoyos normalmente, ¿no? Pero igualmente si es posada sobre fachada, lo que hemos dicho antes, un cable especialmente diseñado para estar en esas condiciones, tanto para ser, digamos, instalado sobre apoyos, como si lo tenemos que grapar a pared. Instalado sobre apoyos, pues necesita un fiador, como dice el reglamento, de mínimo 800 decanewtons de carga mínima de rotura, etcétera, etcétera. Si el cable no lo tiene, y esta red tensada hay que añadirlo. Los cables de aluminio en muchas secciones ya lo tienen, un neutro fiador de Almelec, con el cual pues, podemos instalar el cable haciéndolo, bueno, haciéndolo descansar sobre ese conductor que también hace la función de neutro, ¿vale? RZAL este y este RZ tal cual. Bien. Siguiente. Conductores aislados en el interior de huecos de la construcción. Bien, pues bueno, aquí la reglamentación nos dice eso, nos define un poco lo que es hueco de la construcción, aunque es un poco difuso muchas veces, pero se supone que es un hueco de obra construido al efecto de lo que va a llevar dentro, ¿no? De llevar esos cables, ¿no? Entonces, los conductores aislados tendrán que ir ahí bajo tubo, ¿vale? Igualmente. El cable, a ver un momento,
Los cables con cubierta pues pueden ir instalados directamente, ¿no? Como podéis ver, ¿vale? Bueno, pues un poco por el mismo criterio, ¿no? Nosotros tenemos un cable aquí que, bueno, pues queremos evitar la agresión. Insisto, si esto fuera una canal protectora ya no habría problema, pero esto es un hueco de la construcción. Es decir, no es que haya una canal protectora empotrada directamente en la construcción. Entonces, como es un hueco de la construcción, el conductor aislado con su tubo para protegerlo, porque solo tenemos aislamiento, no tiene protección mecánica. Si nos vamos a los cables con cubierta, lo que hemos dicho, pues entonces en este caso puede ir con tubo, con canal protectora, si queremos también, y tal, pero también directamente en el hueco de la construcción. ¿De acuerdo? Igualmente, vale, si os fijáis, pues eso, básicamente estos dos conductores, el de PVC y su versión mejorada de alta seguridad frente al fuego, ¿no? Lo que sería la clase CCAS1B de 1 a 1, y igualmente PVC y versión mejorada frente al fuego. ¿Sabéis? Esos dos tipos de cable en el mercado, ¿no? Bien, seguimos. Hay veces que, como sabéis, pues el mercado nos dice, oye, que el cable tiene que ser así obligatoriamente. Si tiene que ser de alta seguridad, entonces ya no saldrá como opción el PVC, lógicamente. Bien. Siguiente, conductores aislados bajo canales protectoras. Pues aquí tenemos los de 750 voltios, los cables, los que son conductores aislados, es decir, conductor y aislamiento, se pueden instalar directamente, si bien lo recomendable es que sean cables con cubierta, porque si yo tengo un circuito 2, bueno, pero ya puedo empezar a liar el neutro de uno con la fase del otro, ¿no? Y puedo mezclar, ¿no? Sin embargo, si yo lo hago con cubierta, bajo la misma cubierta, voy a tener siempre los mismos conductores, ¿vale? Es decir, los que por un extremo están por el otro, no voy a confundir circuitos. Pero pues ese es un poco el detalle del por qué se nos recomienda. No se prohíbe, pero se recomienda, ¿vale? Como digo, aquí tenemos esto. Y fijaos, aquí estaría lo que decíamos del asterisco anterior, ¿vale? Bien, las canales protectoras protegen el cable, pero claro, también dirá alguien, ya, pero yo he visto canales protectoras que están perforadas y al perforarlas yo puedo acceder al conductor y si el conductor tiene aislamiento solo, al final no está protegido y puede haber una manera de que algo penetre por esas perforaciones, dañe el conductor y deje al aire una parte en tensión, ¿no? Directamente, y yo pueda tocar ahí o pueda poner en tensión la propia canal protectora si es metálica, ¿no? Si no es aislante. Bien, pues para eso nos dice el propio reglamento que se admiten conductores aislados si la tapa solo puede abrirse con un útil o con una acción manual importante y la canal es IP4X o IPXXD, es decir, que las perforaciones que tiene no deben tener un diámetro, ¿eh? Eh, sea para un alambre que pueda entrar o para una cinta que no tengan un espacio superior a 1 milímetro, ¿vale? Porque a partir de 1 milímetro yo ya no podría poner estos conductores aislados, ¿vale? Y ya tendría que ser obligatoriamente cables con cubierta, ¿vale? Lo digo porque canales protectoras, las hay lisas como esta que sale aquí, no problema. Pero en el momento que tenga perforaciones que no superen 1 milímetro de diámetro, porque si no, yo ya no puedo poner estos conductores aislados, ¿vale? Que es lo que significa esto que nos dicen aquí. Y por supuesto que la tapa debe abrirse con una herramienta o una acción manual importante, ¿vale? Eso será subjetivo, pero es evidente el espíritu que se busca, ¿no? Sin embargo, cuando estamos con los cables con cubierta, aquí no tenemos ningún tipo de anotación ni nada. Puede ser más perforada o menos. ¿Por qué? Porque el cable, como va protegido, ya lo podemos tener dentro de la canal protectora, sea lisa, perforada, muy perforada, poco perforada. ¿De acuerdo? Y bueno, recordar un poco que la canal protectora, porque es que a veces se habla de canaleta, vale, está bien, si es que, bueno, pues es como se le conoce y tal. Técnicamente se llama canal protectora, pero no me quiero referir a eso al hablar de este detalle, sino sobre todo que canal protectora es lo que sería la bandeja con su tapa, ¿vale? Necesita la tapa. Si no tiene tapa, conceptualmente eso es una bandeja, ¿vale? Importante. Nos metemos a veces en temas de lo que es el sistema de conducción de cables, que es como se llama esto. Es decir, técnicamente esto es cable, ¿vale? Esto es sistema de conducción de cable, la canal protectora, y el conjunto es lo que se llama canalización, ¿vale? La canalización es el conjunto de las dos cosas. Bueno, pues el sistema de conducción de cable, me meto, pero es que vamos, en este ITC es que es obligatorio irse metiendo pues en terrenos que no son de nuestra fabricación, pero bueno, creo que más o menos un comentario con todas las salvedades, pues sí podemos hacer, porque si no, no tiene tampoco mucho sentido hablar solo de siempre de un cable o de otro, ¿no? Bien. Conductores aislados bajo molduras, que sea algo tampoco muy frecuente, pero ahí lo tenemos, conductores aislados bajo molduras, ¿no? Tal cual hay puesto, igualmente el cable de alta seguridad y el cable de PVC, clase CCA S1B de 1 a 1 para la alta seguridad como clase mínima y clase E sub CA, ¿vale? Para el cable de PVC convencional. Bueno, más cosas. A ver.
Seguimos y ahora estamos en la ITC 20, conductores aislados en bandeja o soportes de bandejas. Como estamos con una bandeja, que es como una canal protectora, pero sin su tapa, cable desprotegido, aquí tenemos nuestros cables con cubierta. Y no hay opción de otro tipo de cables de conductores aislados. Siempre cables con cubierta, es lo que nos pide el reglamento. Bueno, por lo tanto, el Excellent Compact, el maravilloso Excellent Compact, con sus ventajas a la hora de instalarlo, su facilidad de instalación, un cable más ligero, más compacto, fácil pelado, igualmente que no desprende prácticamente gotas, aunque pone de 1 técnicamente es como si fuera un de 0, pero no es de 0, ¿no? Y la otra posibilidad es el cable de PVC, donde no nos obliguen o donde el riesgo de incendio sea despreciable, donde no nos pidan este cable, donde no queramos dar ese plus añadido de reacción al fuego mejorada. ¿Vale? Bien. También añadí yo esto, que no venía en la primera guía, lo de otros cables, porque digo, al final ponemos interiores y lo limitamos tanto como cables de más común uso son esos, bien, pero hay otros tipos de cable también, ¿no? Por ejemplo, para casos donde pueda haber mucha interferencia electromagnética, ¿no? Que queramos proteger, pues tenemos nuestro cable Blindex Protect de 500 voltios o de 1000 voltios, como es este caso, ¿no? Con su pantalla de trenza de cobre con cobertura del 60%, que es lo mínimo que se obliga por norma, ¿vale? Desconfiad de las pantallas normalitas porque ese cable es ilegal. Si yo pelo el cable, sí que barato y que bueno, y miro, y veo que la pantalla tiene poca trenza, que a veces a la vista se ve, si no tiene una cobertura superior al 60% de la trenza, es decir, que los huecos que deja la trenza de cobre son superiores a un 40%, que a veces se ve a simple vista, ese cable hay que desconfiar de él porque lo que es seguro es que no cumple normativa. Seguimos adelante. Otro tipo de cable sería cables para alimentación de motores con variadores de frecuencia. ¿Vale? Aquí tenemos otro cable también apantallado con trenza de cobre con cobertura del 60% mínimo garantizado. ¿Vale? Y como sabéis, pues para interconexión entre el variador y el motor, ¿no? Que a veces lo preguntan, ambos extremos a tierra, a ambos extremos de la pantalla. Este cable tiene las 3 fases y luego tiene el conductor de protección repartido simétricamente para evitar desequilibrios de inducciones, ¿vale? Porque todo esto de la compatibilidad electromagnética pues es muy importante y más en estos casos, ¿no? Entonces se busca que todo el entorno se lleve bien, ¿no? Y para eso necesitamos diseños especiales. Igualmente es un cable, como veis, de alta seguridad por su clase de reacción al fuego CCA S1B de 1 a 1. ¿Vale? Vamos más adelante. A ver, ITC BT 26, instalaciones interiores en viviendas. Bien, aquí con el reglamento en la mano se puede poner el cable de alta seguridad, ¿vale? Conductores aislados, siempre en general, como sabéis, bajo tubos, canales protectoras, tubos en superficie, tubos empotrados, todos esos sistemas de instalación que ya nos dice la ITC BT 26, ¿vale? Nos refleja esos sistemas de instalación admitidos. Por supuesto, no nos deja grapar el cable directamente a la pared, ¿eh? No se podría tampoco en ningún caso al ser conductor aislado, pero no, si nos dice adecuadamente canalizados todos estos tipos de cable. O sea, cable de 750 voltios. Conductores aislados de 450/750 voltios. Tenemos el de alta seguridad y luego la posibilidad del flexible de PVC y el Genlis R, el flexible rígido. Estas son cosas, es lo que se puede instalar. Ahora bien, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, en edificios de viviendas, está prohibido. Tienen que ser cables de alta seguridad. Del decreto 17/2019 que salió, ¿vale? En la Comunidad de Madrid, en edificios de viviendas, solo cables de alta seguridad, obligatorio por normativa. ¿Vale? En el resto de edificios, España, en principio, no habiendo otra normativa que lo contradiga, se podría poner cualquier cable. Si bien es verdad que los instaladores, yo percibo que en general ponen este tipo de cable. ¿Por qué? Pues porque el de alta seguridad les vale para todo. Vale solo muy poquito más. No duplican stocks, no tienes que andar con un montón de cajas aquí y allí, que las dejas en la furgoneta y te pueden robar y al final te sale carísimo. Entonces, la inmensa mayoría ya optan por el cable que no les da ningún problema y a su vez le están dando un plus de seguridad a la instalación, no a su propio cliente, ¿vale? Entonces, bueno, pues comentarlo, ¿no? Más cosas. Locales de pública concurrencia. Bueno, como sabéis, en pública concurrencia se piden cables de alta seguridad, por motivos obvios, ¿no? Los cables de alta seguridad, que es verdad que venimos hablando mucho, oye, pero ¿qué será eso? ¿Por qué es mejor? Y bueno, que ya se sabe, pero repasémoslo, ¿no? Son cables que tienen un nivel de ignifugación alto, es decir, no hacen de mecha para el fuego fácilmente, tanto cuando están solos como cuando están en conjunto, todo eso está probado. Los humos son de baja toxicidad para proteger a las personas y baja corrosividad también para proteger a los bienes. Y los humos presentan una alta transparencia, ¿vale? Y a su vez, con el CPR se han añadido nuevos ensayos, como por ejemplo que tengan baja emisión de calor,
que no desprendan gotas y partículas para no generar nuevos focos de incendio por el hecho de que por gravedad se vayan desprendiendo partículas o gotas incandescentes, todo eso también está medido, ¿no? Y también se ha medido de bajar, es una de las cosas que ya se controla con el CPR, que es el volumen de humos emitidos. No solo el volumen, sino también la velocidad con la que se genera. Es decir, sabíamos que existían los cables de alta seguridad antes, llegó el CPR y ha mejorado ese nivel de seguridad, ¿vale? Ha hecho que los cables tengan que superar ensayos más exigentes, además, como sabéis, de que los cables tengan que probarlos un organismo notificado en la Unión Europea. Ya no vale con que el fabricante diga, yo te garantizo, está muy bien, pero quiero que me diga, no la abuela, que me diga otra persona que el niño es muy guapo, ¿no? Pues esto es algo parecido, ¿no? Que sea un organismo notificado independiente quien certifique el cable. Y con eso, pues tú haces tu marcado CE, tu declaración de prestaciones y pones el cable en el mercado, ¿vale? Que esto debe ser siempre así, ¿eh? Lo digo porque cuando salga también el reglamento, posiblemente esto tendrá que ser todavía más crítico, ¿no? Ya es exigente, pero posiblemente sea más riguroso ese tema, porque se ven marcados CE por ahí que deberían mejorarse, declaraciones de prestaciones que no aparecen a pesar de que se ponen los cables en el mercado y tienen que estar disponibles antes de poner el cable en el mercado y de muy fácil acceso. No puede ser, no, entre usted aquí con esta clave y vaya por aquí, por allí. Eso también lo contempla el reglamento CPR. Bueno, locales de pública concurrencia, cables de alta seguridad, CCA S1B de 1 a 1, cable Excellent Class de 750 voltios y el Excellent Compact de 1000 voltios, los dos. Se pueden instalar, lógicamente, en los sistemas de instalación que se permite. Este tendrá que ir siempre adecuadamente canalizado, como dice el reglamento, preferentemente que no sea superficialmente esa canalización, y luego igualmente el cable de 1000 voltios, que de hecho las bandejas por reglamento no están permitidas en el reglamento, ¿vale? Es decir, una bandeja en un pública concurrencia no se podría instalar, ¿vale? Recordando que la bandeja es el perfil con los bordes levantados sin tapa, con tapa sí porque es canal protector, ¿vale? Sin tapa no. Ahora bien, en la guía técnica del ETCBT 28 lo ha venido aceptando como sistema de instalación muy popular en determinadas circunstancias y haciéndolo de determinada manera, ¿vale? Eso, insisto, dice la guía técnica que no es vinculante, pero yo siempre me gusta hacer este repaso porque a veces nos confiamos, pongo la bandeja, cuidado, porque el reglamento no lo admite, aunque se ha venido admitiendo posteriormente, porque la guía técnica no es vinculante, pero es verdad que la redacta el ministerio y, hombre, algo de fuerza le da, pero no es vinculante. Entonces, bueno, pues a veces, aunque solo sea para comentar, no me digas, no, pues es verdad que esto es así, ¿no? Y si no, pues ahí está el reglamento y se puede consultar, pero así es, ¿vale? Si bien un poco el sentido común ha llevado a ir a las bandejas. No deja de ser un sistema de instalación que si está inaccesible al público, pues es interesante y luego que evidentemente ventila mucho mejor el cable. No olvidemos que en cuanto ponemos una tapa, pues aquello va a estar allí va a estar allí todo más confinado, no se va a favorecer tanto la ventilación de la instalación y los coeficientes de corrección son más estrictos, hay que aumentar secciones, a veces hay más espacio, menos, todas estas cosas un poco, ¿no? Al final, pues se ha atendido a ello, pero al principio sí que había algunos departamentos de industria que tenían resistencia a aceptar algo que no reflejaba el reglamento, claro. Mañana puede pasar algo y ¿quién dijo esto? Y tal, y entonces a lo mejor pueden buscar a aquel responsable de aquello. Bueno, seguimos adelante. En cuadros eléctricos, igualmente, cables de alta seguridad, ¿vale? Aquí tenemos el de 500 voltios para secciones pequeñas, 0,5, 0,75, 1 milímetro, y de 750 voltios para secciones más grandes. Bueno, pues igualmente cables de alta seguridad, clase mínima CCA S1B de 1 a 1. Y para servicios de seguridad, por los cables con su cubierta de color naranja, ¿no? Para energía en general, el cable Segurfog 331, ¿no? 842 grados durante 2 horas, soporta servicios de seguridad no autónomos o con fuentes autónomas centralizadas, ¿vale? Es decir, aquello que si mi cable se quema, se rompe el conductor o se produce un cortocircuito, que me van a saltar las protecciones, si tiene que seguir funcionando en condiciones de incendio, no puedo estar a expensas de que me pueda pasar eso. Entonces yo tengo que instalar un cable que aunque le dé el fuego, aunque esté afectado directamente por las llamas, me garantice la continuidad eléctrica, la continuidad funcional. Tiene que garantizarme por lo menos el suministro, aunque el cable se queme, pero yo tengo que tener garantizado ese suministro, ¿vale? Y para pulsadores, detectores, alarmas y megafonía de seguridad, que se pide, como sabéis, para locales de pública concurrencia de más de 500 personas, ¿vale? Este cable, el cable Segurfog Alarmas, trenzado y apantallado, ¿vale?
es el cable que se debe utilizar para ese caso, ¿vale? Porque por aquí van señales y, bueno, vamos a tensiones pequeñas, pero bueno, tenemos que tener garantizada esa inmunidad, ¿no? Y por eso tenemos este diseño específico. Ojo que aquí, con este tipo de cable, existe de todo en el mercado. De todo, ¿eh? Algunos que te dan CCA S1B de 1 a 1 con su cubierta holgada, madre mía. Que el color, por cierto, no es obligatorio que sea naranja, pero sí la norma dice preferentemente naranja, la norma de diseño de los cables, ¿eh? Lo dice y tal. Y además la norma 211.025, perdón, la 211.025, que es la de diseño de estos cables y que es la que se pide en el RIPCI también, ojo, ¿vale? Aunque no la pide el reglamento, la pide el RIPCI y tal. Dice que se tiene que cumplir esa norma, ¿no? Y estos cables, insisto, cable CCA S1B de 1 a 1, cubierta holgada, desconfiad de ellos. Sí, le metéis un mechero por un lado y sigue ardiendo para arriba. ¿Cómo va a ser CCA? No cumple los ensayos de ignifugación. Entonces, eso es todo muy importante, tener un cable de una marca de confianza. El color rojo no está prohibido, pero es preferentemente, dice la norma, naranja. Y la norma que lo dice es la que pide el RIPCI, dice preferentemente. Entonces, por lo menos tampoco se estigmatice. Si te llevan ya el color que te está diciendo la norma como preferentemente, aunque otros lo hagan de color rojo, ostras, no me eches este para atrás, que este es el que cumple realmente, ¿no? Si le pones pegas, pónselas al otro, ¿no? Bueno, por así decirlo, pero es importante unas cubiertas holgadas, lo siento yo, y por otro lado las fichas que tengan información coherente, que yo he visto alguna ficha y dices, madre mía, pero si, joder, es que ni se han mirado de copiar el número de no sé, pues el número del reglamento CPR, ¿no? El 305/2011 o cosas de estas y tal, y muchos fallos de estos que, joder, si el cable estará muy bien hecho si quieren, pero la propia documentación, luego miras el marcado CE, le falta información, porque el marcado CE no vale solo con la marca CE, debe ir acompañado de un resumen de la declaración de prestaciones y está perfectamente establecido todo lo que tiene que llevar. Entonces, esas cosas son responsabilidad como instalador. El reglamento lo dice en varios puntos, ¿no? El que a mí me suministren un producto malo y yo lo instale no me exime de responsabilidad a mí. La responsabilidad la tendrá quien me lo ha suministrado, aparte de que yo le echaré la bronca, pero mía también porque yo soy responsable de todo lo que instalo, ¿no? Entonces, tengamos querencia por marcas de confianza, porque seguramente se aminoran mucho estos problemas en el sentido de que me han suministrado algo que luego, mira, me han estado diciendo que por aquí y por allá no había la DOP, el marcado CE viene incompleto y cosas de estas. Bien, seguimos. Locales con riesgo de incendio o explosión. Bien, pues con la entrada en vigor del CPR y como el reglamento pedía ensayo de no propagación del incendio, ¿no? Para estos cables, bueno, pues se acepta se exige mínimo la clase CCA S1B de 1 a 1. O sea, todo lo que sea un local con riesgo de incendio o explosión, incluidas esas zonas ATEX y todo esto, ¿vale? Tiene que ser cable de alta seguridad. Ahora bien, si yo lo canalizo adecuadamente, ojo con esto que pongo aquí, muy importante, ver punto 9.3 de la ITCPT 29, claro, dice, hombre, mira, el 750 voltios normal me vale, sí, te vale, pero tiene que ir bajo tubo o canal protectora con las condiciones que nos dice el punto 9.3 de la ITCPT 29, ¿vale? Como vemos, alta seguridad sí, pero el cable tiene que tener una protección mecánica adicional especial, según la ITC9, según la ITCBT 29.93. O si me lo instalas, por ejemplo, en una bandeja, vale, muy bien, me pones un cable normal sin esa protección mecánica adicional que me va a dar el sistema de conducción de cable, tubo canal, ¿vale? Pero entonces el cable ya tiene que tener su protección mecánica, que es esta armadura de hilos de acero galvanizado, ¿vale? No valdrían flejes de acero, ¿eh? Hilos de acero galvanizado. Es que yo tengo que poner gran potencia y varios conductores por fase. Me pone varios tripolares, si hace falta, ¿vale? De 150, de 150. Esto dicho así por departamentos de industria, digamos, que llevan la rama industrial, ¿eh? Por tanto, armadura de hilos de acero galvanizado y, por supuesto, cable de alta seguridad, clase CCA S1B de 1 a 1, como nuestro AFUMES Class ATEX. El Excellent Class para cuando yo lo voy a poner bajo tubo canal protectora de especiales propiedades, el AFUMES Class ATEX para cuando yo no voy a utilizar ese sistema de instalación. Básicamente te dice, tenemos que tener una protección mecánica del cable especial. ¿Por qué? Porque estás en una zona donde tenemos que eliminar la fuente de ignición en cualquier caso. Sabemos que es zona con riesgo de incendio o explosión, es decir, combustible y comburente vamos a tener. Para evitar el desastre, ¿qué hay que hacer? Actuar sobre la fuente de ignición. La fuente de ignición puede ser perfectamente que golpees una canalización y salte una chispa y se provoque el desastre. Bien, pues para evitar eso,
esas canalizaciones que puedan ser golpeadas deben tener una resistencia mecánica adicional. ¿Cómo? Con un tubo o canal protector especial o con un cable que ya viene protegido por su armadura de hilos de acero galvanizado. No vale otra cosa, hilos de acero galvanizado. ¿De acuerdo? Vale. Igualmente digo, cuando digo esto, no es que yo he visto unipolares con hilos de aluminio. Claro, no se pueden armar con acero porque si no el campo magnético se mete en el interior del acero. Y bueno, y estos también tienen campo magnético ya, pero tienes un circuito completo y el campo magnético se anula. Entonces, la resultante de ese campo magnético casi no se va a meter por aquí, o se va a meter por aquí, pero no va a tener efecto porque es muy pequeño. Pero en un cable de aluminio o en un cable unipolar sí que va a tener ese campo magnético no anulado, porque es un conductor solo, y se va a confinar e ir ¿por dónde? Por el camino de mayor permeabilidad magnética, por el camino más fácil. Entonces se nos va a meter ahí, nos va a calentar el cable, provocar caídas de tensión adicionales. Por eso los unipolares se arman con aluminio. Bien, pues unipolares, porque yo tenga mucha potencia, armados, unipolares armados con hilos de aluminio, no están aceptados. Y estamos en zonas con riesgo de incendio o de explosión. Cuidado, ¿vale? No nos lo tomemos a la ligera. No, están aceptados, ¿vale? Eso es importante. Y otra de las cosas importante, la clase tiene que ser CCA S1B de 1 a 1. No valen otras clases. El reglamento CPR no admite, doy una clase ECA y además libre de halógenos o ECA y además no propagador de incendio. Eso está prohibido. El reglamento CPR es un joder, me estoy poniendo casi en plan dictador, perdona. Y tal. El reglamento CPR es un reglamento que no admite otras discusiones, por así decirlo. Es decir, no se admiten mejoras a mayores. Si un cable es ECA, certificado es ECA. No es que yo además doy otros 3 ensayos, será mejor, más seguro. No, solo vale ECA. De momento, solo admite las clases aceptadas en el sistema de clasificación, que, bueno, la tabla la tenéis por nuestros catálogos, por muchos sitios, ¿vale? Solo las clases. No se puede dar una clase y otra norma aparte. No, no. Usted tiene que dar normas que estén dentro de la clasificación CPR, ¿vale? Y solo esas normas. Si usted da una adicional, no sirve para nada. Legalmente no sirve para nada. El CPR lo dice clarísimamente. Solo esas clases que están ahí establecidas. Entonces, si yo doy una clase ECA y además una no propagación del incendio, porque la ITC 19 original dice dar la no propagación del incendio, estoy cometiendo un fraude, estoy induciendo a un error. Eso no vale, insisto. Las clases son las clases y la que está establecida para locales con riesgo de incendio o explosión es mínimo CCA S1B de 1 a 1. Si alguien me viene con una clase más alta, es que aquí me viene alguien con una B2CA S1B D1 A1. Bien, esa es más alta, le vale, ¿vale? Son clases mínimas. Pues esta clase mínima que se da es la que tenemos que cumplir. Ojo, no utilicemos clase ECA en locales con riesgo de incendio o explosión. Estamos hablando de cosas muy serias, ¿eh? Cosas muy serias. Ni que lo den escrito, ¿eh? Informaos bien y si no me preguntáis, al final tendréis mi correo y mi número de teléfono. Y yo preguntándome, no tendréis que hacer acto de fe, os diré, lo pone aquí o lo pone allí. Bien, para que no parezca que no, es que este cree que... Bueno. Locales con riesgo de incendio o explosión, la alimentación a equipos portátiles o móviles, pues se hace con un cable para servicio móvil. Fijaos, el guión F significa flexible para servicio móvil. Frente a cuando tenéis un guión K, por ejemplo, en la diapositiva anterior, RZ1, H07Z1-K, RZ1-MZ1-K. Guión K, flexible para instalaciones fijas. ¿Vale? Instalo el cable y ahí se queda. Pero si yo utilizo un cable de quita y pon o que va a estar sometido a relativo movimiento en tensión, pues entonces un guión F. ¿Vale? Este cable es para este tipo de locales con riesgo de incendio de explosión, dice máximo conexiones de 25 metros, ¿no? Es lo que nos dice. Entonces, bueno, pues el cable FlexTherm más es verdad que tiene mejores propiedades mecánicas que cables convencionales. Bueno, luego hablaremos de él, ¿no? Aparte es sumergible directamente, es de 1000 voltios. Se trata de un cable pues especialmente destinado a servicios rudos y además muy polivalente. Bueno, vamos con los locales con características especiales, locales húmedos, que son aquellos que se pueden acumular, moho, etcétera, etcétera. Esas clasificaciones que a veces no son tan fáciles de sacar debajo de la lengua, sino que hay que mirar a un técnico competente, ¿vale?, que nos lo clasifique. Bueno, pues en locales húmedos bajo tubo podemos poner cable normal, el cable de alta seguridad, y estamos hablando de conductores aislados o de alta seguridad o el de PVC flexible o rígido, ¿no? Ese tipo que existe. Que sepáis de cable
Lo que serían los cables de alta seguridad en general se hacen con cuerda flexible, salvo el de centralización de contadores que vimos antes, ¿vale? Rígido se podría hacer, pero es fabricación especial, lo cual prolonga plazos, además hay que hacer certificación CPR, te vas a costar más caro, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco que lo veis, pues dirá, bueno, ¿y por qué aquí hay rígido y flexible y aquí solo rígido? Pues, y aquí solo flexible. Bueno, pues por esto que os comento es una unicidad de stock y es lo que hay, pues si no al final el stock se hace infinito. Las intensidades admisibles son las mismas, ¿eh? No uno tiene otro. Y resistencia a efectos técnicos, la misma. Ya os avanzo que el cable rígido en 1,5 tiene un 10% menos de resistencia que el flexible, en 2,5 un 5 y luego enseguida converge. Es decir, es prácticamente inapreciable, ¿vale? Poco porque lo sepáis, porque a veces no, es que yo he oído, vale. Y las intensidades admisibles en las tablas vienen exactamente igual y no diferencia entre rígido y flexible, ¿no? En las tablas de la norma. Bueno, lo que decíamos bajo tubo y bueno, aquí teníamos locales húmedos en canales aislantes, pues ya cables con cubierta. Esto es lo que nos dan aquí, lo que nos ponen como lo más habitual, ¿no? En estos locales húmedos. Si nos vamos a los locales mojados, ¿vale? Donde ya estamos un paso por encima, donde ya puede haber condensación, etcétera, etcétera, pero sobre todo también es más importante por el hecho de que todas las instalaciones a la intemperie se consideran locales mojados, ¿vale? Y entonces, bueno, igualmente tus canalizaciones con los cables, lo mismo que estábamos diciendo en este caso para los húmedos, ¿vale? Canalizaciones que nos dicen estancas, fijaos anteriormente también nos decían canales aislantes, estamos hablando de canales aislantes, pues están en locales mojados, ¿no? Pues aquí lo mismo, tus canalizaciones estancas bajo tubo y en este caso pues también canales aislantes cuando vamos bajo canal y entonces pues ya utilizamos estos dos tipos de cable normal y también pues mejor todavía como estamos en tema mojado y por lo que pueda haber pues mucho mejor un cable de goma como el Flextreme más, evidentemente esta sería la opción primordial, ¿no? ¿Vale? En lo que estamos comentando de canales de instalaciones en locales mojados. Bien, y ahora hago una reflexión sobre el tema de la intemperie, ¿vale? Porque esto, aunque luego lo diría en la ITC 40, pero ya lo avanza ahora, claro. Claro, la gente dirá, coño, pues hay un tipo de instalación de intemperie que yo estoy haciendo mucho, que esto el tema fotovoltaico. Y el tema fotovoltaico es intemperie. ¿Y dónde está la bandeja? Si yo estoy haciendo con bandeja rejilla o con bandeja aislante. Y claro, me dicen que tengo que poner una canal aislante. O sea, yo pongo la canal con su tapa. Claro, pero ahora le zumba el sol aquello. Y aquello hay que tenerlo en cuenta, porque claro, si yo tengo una canal con su tapa, aquello le zumba el sol, aquello disipará peor el calor, ¿vale? Es verdad que eso, como tal, en el reglamento no está contemplado. Es decir, debería ser con una canal aislante. Canal, y cerradita, aislante. Pero la guía de la ITC BT30, ¿vale? La guía técnica sí que, bueno, establece en determinadas condiciones que se suelen cumplir en general en las instalaciones fotovoltaicas el poder emplear bandeja, ¿vale? En lugar de canal protector, ¿vale? La bandeja, pues, lo dice debajo el pretexto de que se empleen cables que soporten bien las condiciones de intemperie, que de hecho existen, lógicamente los cables de fotovoltaica, si algo soportan es la intemperie, entonces te dicen que puedes emplear tu bandeja, es decir, una canal protectora sin tapa, sea bandeja rejilla, sea bandeja aislante, ¿vale? Tu canal protectora sin tapa la puedes utilizar, ¿vale? Y con eso tienes esa salvedad, porque si no, cuidado, porque siempre podía haber algún choque. Es verdad que habría que resolverlo rápido y que la guía BT30, insisto, no es vinculante, pero sí que ahí nos lo establece, ¿no? Siempre también teniendo en cuenta que no haya acceso de personal al sitio y si hay acceso, pues que si es pared esté a 2,5 metros o si es zona de vehículos, mínimo 4 metros de altura, ¿no? Pero bueno, lo digo porque a lo mejor es algo que alguien puede no haberse planteado, pero que realmente con el reglamento en mano, la bandeja en intemperie choca mucho, 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 ¿vale? Si bien la guía BT30, digamos, salva todo esto. Vaya, nos vamos de hora. Vale, vamos un poco más rápido. Vale, locales a temperatura elevada, bueno, hay cables especiales. Este es un cable de 90 grados en lugar de 70, pero bueno, hay cables mejorados en ese sentido, los tengamos nosotros o no, a 120, 180 grados, a 220 grados y mucho más alto, que sepáis que eso existe. ¿Vale? Bien, nos vamos a la piscina, igual que locales mojados, nos dice. ¿Vale? Entonces tenemos que hacer lo que hemos dicho para locales mojados. Sabéis que en el tema piscina pues ya es una cosa un poco especial y se suelen utilizar tensiones muy bajas, canalizaciones estancas, pero tensiones muy bajas porque, bueno, pues son, digamos, instalaciones un poco críticas. Pero lo que hemos dicho para mojados, que es lo que decíamos también para
Bueno, decíamos para tema intemperie, pero como veis, el local mojado habla de canalización estancas y aquí no nos vamos a andar metiendo con una bandeja en sitios donde puedes tener, digamos, la presencia de agua más presente, ¿no? Ya sabéis que aquí normalmente ya se suelen trabajar con tensiones más pequeñas y eso pues salva bastante la instalación, aparte de hacer correctamente esta instalación. Instalaciones con fines especiales, máquinas de elevación y transporte. Estos son instalaciones un poquito especiales. Entonces, como regla general, pues está el cable el H07RNF para servicios móviles, ¿vale? Pero son servicios móviles de pocos ciclos. Si yo tengo una grúa pórtico con un enrollador que está todo el día para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, al final un cable de goma lo que me va a hacer es ir acumulando, haciéndose pelotillas la cubierta con el tiempo, ¿no? Y al final va a haber que cambiarlo en poco tiempo. Para eso nosotros tenemos, en general, cables especiales para grúas pórtico, cadenas portacables, etcétera, etcétera. Para todo tipo de uso, para tuneladoras en baja, en media tensión, todo eso es cuestión de consultar. Son cables de servicio muy especial, ¿vale? Y como son de servicio muy especial, pues no vale un Flextreme más para cualquier tipo de servicio tan rudo como este, ¿no? En provisionales de obras, yo creo que ya se conoce de siempre, ¿no? El H07RNF, nosotros damos DNF también, 061 kV, y además es sumergible directamente. O sea, en provisionales de obras, cables tipo Flextreme más para lo que es exterior y para interior se puede emplear el mismo cable, ¿vale? Y también nos dejan, a ver, un momento, a ver, estoy aquí, vale. Y para interior valdría el Flextreme más, cable de 0,61 kilovoltios, de goma, apto para sumersión permanente. Y también nos dejan el cable típico de los enrolladores domésticos, el H05 VVF, siempre en la parte interior de obras, ¿vale? Según la reglamentación, tiene que estar siempre canalizado con tubos de resistencia muy fuerte, ¿vale? Evitar los pasos de vehículos y todo eso. Ya sé que al final en la obra se hace como sea, pero que sepáis que eso viene como tal establecido en la ITC 33, ¿vale? Para ferias, pues ¿qué nos piden? Pues un cable con buenas propiedades frente al fuego, pero que sea de servicio móvil, el H07ZZ-F. Este cable no tiene clase CPR y no es casualidad. ¿Por qué? Porque es de quita y pon, y a no ser de instalación permanente, no le afecta el reglamento. Y alguien dirá, vale, y el de provisional de obra, ya lo dice, es provisional, ¿por qué tiene clase de reacción al fuego? Porque muchas veces sí que se instala en instalación fija, y como en algunos usos es de instalación fija, afecta el CPR. Sin embargo, este no, ¿vale? Y es el cable para ferias, el Excellent móvil, ¿vale? Un cable de especiales propiedades frente al fuego que vale para esos emplazamientos de pública concurrencia. Bien. Seguimos adelante. Instalaciones generadoras de baja tensión, son muchas, no solo eso, pero bueno, he particularizado un poco en la más popular, que es la fotovoltaica, ¿no? Entonces, para la zona, el cableado del lado de continua, que es así como dice la norma, lo llama lado, pues lado de continua, sería el cable tipo Excellent Class Solar, un cable que es sumergible directamente, ¿vale? Se puede sumergir permanentemente, esa de 8, conductor de cobre estañado, apto para sistemas de aislamiento de clase 2, esto para el que tiene la tentación de poner a RVK en estos casos. No, yo lo he puesto muchas veces de intemperie y soporta, bien, pero para sistemas de doble aislamiento, como se le pide a las instalaciones fotovoltaicas, lo que vale es un cable fotovoltaico que tiene ese doble aislamiento establecido en su propia norma de diseño, ¿vale? Por lo demás, pues es un cable con especiales propiedades para esas intemperies, ¿no? Un cable para lo que sería todo el conexionado del lado de continua en un sistema fotovoltaico. Más cosas, caravanas y parques de caravanas. Bueno, pues este es el cable un poco de conexión exterior. Si bien en lo que es el conexionado interior de la caravana y tal, dice que el cable vaya adecuadamente canalizado, sistema muy igual a lo que es una vivienda. En exteriores para conexionados, dispositivos de conexión, como alargador de intemperie, que en general como alargador de intemperie es un cable que vale. El Flextreme más, como os digo, es muy polivalente, de servicio móvil. Y en lo que es el resto de la instalación de la infraestructura, básicamente se dice, pues eso, porque no instales cables donde vayas a clavar luego algo y te lo encuentres debajo, ¿no? Procurar respetar zonas, ¿no? Bien. Aquí, digamos, lo que estaba diciendo antes, para el interior de la caravana, los cables de 750 voltios, conductor aislado, de alta seguridad y el de PVC, y luego el Flextreme más. Vale, bien. Seguimos. Instalaciones en puertos y marinas para barcos de recreo, pues el cable Flextreme más. Como es un cable que puede permanecer permanentemente sumergido, además de 1000 voltios, para todo lo que sería el cableado a lo largo del pantalán, ¿vale? Aunque aquí poco barco de recreo hay, ¿no? Están un poco más lejos, ¿no? Para el pantalán, pues ponemos este cable porque puede estar en contacto con agua. Y como tal nos lo dice el reglamento, hay que poner el cable que valga para instalación sumergida. Dice UNE 21166, pero esa ha sido refundida con la 21150 y lo que cumple este cable es la 21150, ¿vale? Y luego las conexiones
desde el pantalán al barco, máximo 25 metros con este mismo cable, ¿vale? Cable, pues como digo, polivalente. Seguimos. Instalaciones eléctricas en muebles que vayan adecuadamente canalizadas, siempre con tubo canal, lógicamente, y nos habla del cable, el de los enrolladores H05VVF o similar, o también valdría el H07RNF para esos cableados. En el caso del vehículo eléctrico, y ya con esto terminamos, ¿vale? Pues tenemos lo que es la infraestructura general que nos dice pues que cumplamos lo que nos pidan para ese emplazamiento, ¿no? Si tú estás en una industria, pues bueno, no te van a pedir cable de alta seguridad y el sistema de instalación que te valga. Si estás en un emplazamiento de pública concurrencia, como puede ser un estacionamiento cerrado y cubierto, como es el caso para más de 5 vehículos, cable de alta seguridad, ¿vale? Y adecuadamente canalizado, en este caso, pues bajo tubo, en montaje superficial. Preferentemente debe ser empotrado, pero no está prohibido que sea montaje superficial. Tanto el 750 voltios como el 1000 voltios nos vale. Y en el caso del cable que necesitamos para la recarga directa del coche, pues un cable que lógicamente tiene que ser de servicio móvil, ¿vale? Aquí pone H07RNF, DNF, esto está mal, ¿vale? Debe ser H07BZ, BZ5-F, ¿vale? Este es el tipo de cable, ¿vale? Y es un cable con unas especiales propiedades, ¿vale? 450-750 voltios, apto para servicios móviles, resistente a la intemperie, al ozono, con unas intensidades admisibles especialmente calculadas. No se os olvide que es un cable accesible mientras está cargando, la cubierta nunca debe superar los 50 grados, ¿vale? Todas esas cosas están tenidas en cuenta. Se puede suministrar con los hilos piloto que necesite, el Proximity Pilot, el Control Pilot, lo que necesite para la comunicación de lo que es el coche con la estación de recarga, ¿vale? El pre-charge. Y por último, pues que sepáis, sabéis que al final tenéis esta guía resumen, que aquí os amplío un poco, que es esto, ¿no? Que, bueno, pues en la guía resumen vendrán todos los sistemas de instalación concretos, te dice la primera opción, tanto el nombre comercial como el nombre genérico, y la segunda opción, en el caso de que haya una segunda opción, ¿vale? Que ya la habréis visto. Contar que tenemos la cable app para cálculo de cables, ¿vale? Que es está, bueno, nosotros que voy a decir yo, está muy bien diseñada, entráis en las diferentes ITCs que os dice, vais seleccionando el sistema de instalación, ese sistema de instalación para ese ITC te va a dar el cable que vale para ese sistema de instalación que vale para esa ITC, es decir, tiene reglas eliminatorias para no equivocarte y nunca te ofrecerá un sistema de instalación no aceptado y luego pues empieza a pedir los datos y te da en un reporte al final todos los cálculos. Totalmente gratuita, disponible en la Apple Store y Google Play y ya mucha gente se está beneficiando y utilizándola, ¿vale? Una instalación bastante seria, te da resultados de varios conductores por fase, no como otras que se quedan detrás, y es estricta con el reglamento, no es decir, ¿esto coge usted el sistema de instalación? No, no. Si es pública concurrencia, el sistema de instalación que tiene que escoger es entre estos, porque los demás no valen, ¿vale? Yo creo que es una herramienta muy bien trabajada con sus reportes en PDF que os podéis descargar cuando queráis, ¿vale? Y bueno, pues con esto, digamos, yo habría terminado la charla. Como yo digo, las charlas no se terminan aquí. Aquí tenéis mi correo electrónico y mi teléfono para ampliar información, lo que queráis. Y ahora pues estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta. Disculpa, Laura, que me he ido... No te preocupes, muchísimas gracias, Lizardo. La verdad es que es un tema muy extenso, así que es Sí. normal, es normal. Pues nada, como os ha dicho Lizardo, ahí tenéis el número de teléfono y el correo electrónico en caso de que queráis contactarlo directamente. Y en estos 20 minutos vamos a intentar contestar al máximo de preguntas posibles. Así que si os parece bien, vamos a ir empezando. Aprovecho también para mencionar que os voy a dejar una encuesta en la pantalla. Veis un banner verde y un botón rojo donde dice haz clic aquí. Si hacéis clic podéis ir a una encuesta donde, bueno, hay preguntas, ¿no? De qué tal os ha parecido este webinar. Y bueno, si os parece, vamos a empezar por aquí. Dejamos que el ponente beba un poco de agua. Si quiere. Me han visto. He querido salirme de él, pero me han visto, me he pillado. No te preocupes. Llevo aquí sin que sirva de publicidad. Hombre, es que ¿Qué una hora utilidad tiene el hablando... cable rojo para el coche eléctrico? A ver, Sí. independientemente de esto, yo cuando el cable rojo se metió en las derivaciones individuales, la gente decía, sí, al principio sí, pero luego con la tarifa, como la tarifa nocturna ya no es útil y tal, pues ya no tiene sentido poner el cable rojo. Yo, gente que está en normalización me ha dicho, y que tiene experiencia también en instalaciones, me decía, ¿y qué más da? No tiene por qué ser para la tarifa eléctrica. Es un cable de comunicación entre la centralización de contadores y la instalación y el cuadro de mando y protección. Vale, en principio el cable rojo para el coche eléctrico es por el tema este de, en general,
inicialmente, pero insisto, no reduzcamos a que el cable solo sea para coche eléctrico, será para eso o para cualquier cosa que venga en el futuro también, que aunque el contador es inteligente, habrá cosas en las que a lo mejor conviene una comunicación entre el cuadro y la centralización de contadores. Entonces, en principio, ¿qué ocurre? Pues, como sabemos, hacer la instalación del vehículo eléctrico y sabes que ahora el ICP lo tenemos dentro del contador, ¿no? Claro, el ICP, ¿cómo se rearma en caso de que salte, ¿no? En caso de que se active, pues sabes que tienes que coger en casa, bajar todos los interruptores automáticos, con eso se entiende que el contador ve impedancia infinita y rearma el ICP. Claro, tú bajas todo, pero ¿y el del coche qué haces? Tienes que bajar a él a bajarlo. Entonces, en principio, hay un sistema para hacerlo con el hilo rojo. Ya sé que hay algún sistema para hacerlo sin hilos, ¿no? Algún fabricante ya tiene ahí una protección de sobretensiones que es un combo, no sé qué, no quiero hacer tampoco publicidad, no porque no me caiga bien, sino por no hacerla de unos en favor de otros, ¿no? ¿Sabes? O en demérito de otros, pero parece ser que también se puede hacer sin hilos en alguna, ¿vale? Pero en principio la idea es poder rearmar el ICP. Una vez que tú tienes el hilo abajo, ese hilo se puede extender hacia la canalización, hacia el cuadro de mando y protección del coche eléctrico y se puede actuar sobre él, sobre su interruptor automático desde la vivienda y así podemos bajarlos todos, los de arriba y el que está abajo, esperar a que el ICP rearme y entonces volver a subirlos todos y así tenemos el servicio sin tener que bajar a desactivar el interruptor automático del coche eléctrico para tener energía en casa. Muy bien, Siguiente, perfecto. por favor. Por aquí Jesús pregunta, ¿para exterior se puede utilizar el tipo H? Tú lo lees mejor. 07 RNF. Vamos a ver, es un cable que está muy bien dotado para exteriores, ¿vale? Ahora hace falta ver qué es lo que queremos como exterior. Como enrollador, por ejemplo, un enrollador doméstico, un H05 VF, está previsto para uso doméstico o, por ejemplo, para oficinas, para interiores. El H07 RNF vale para interiores y vale para exteriores, ¿vale? ¿Qué tiene? Y también para enrolladores industriales, alargadores. ¿Por qué? Pues porque le pasa una carretilla por encima, pero soporta bastante bien eso. Es un cable de goma robusto. Tiene contacto con aceites, también lo soporta muy bien porque su cubierta aguanta muy bien los aceites, cosa que no haría el H05 VF. Ahora, estamos hablando de instalación fija. ¿Es que lo quiero instalar en una bandeja en exterior? Pues también vale, es un cable de 0,6 1 kilovoltio, tiene cubierta, se podría instalar en esa bandeja en exterior y soporta bastante bien la intemperie. Si la idea es sustituirlo por el cable fotovoltaico, pues entonces vamos mal, ¿no? Porque está mejor preparado para las intemperies y además tiene, como digo, esa clase 2. Pero en definitiva, para exterior sí, y no te enrolles, sí, vale para exterior con todo lo que he comentado antes. Jesús. Vale, muy bien. Por aquí pregunta José Miguel, ¿qué condiciones hay que cumplir para utilizar aluminio en redes subterráneas de alumbrado público? Bueno, José Miguel, pues en redes subterráneas de alumbrado público la condición que hay que cumplir es que te lo admitan. Poner una sección mínima de 10, que nos dice el reglamento, tampoco vas a encontrar en estos seguramente menos de 16, y entonces lo puedes instalar. Pero insisto, siempre preguntando antes, el reglamento no lo acepta expresamente, por lo tanto, el instalarlo a las bravas es una aventura. Mejor preguntar a industria o a quien lo tenga que aceptar, oye, ¿se viene aceptando por aquí? El motivo principal era el tema de evitar los robos. Oye, que es que tenemos esto y tal. Y por eso se incluyó en la guía BT09. Es cuestión de mirar la guía BT09, verlo ahí y decir, oye, lo dice la guía, ¿puedo sí o no? Y te dirán sí o no. Habrá quien a lo mejor no quiera y tiene todas las de ganar porque el reglamento, insisto, mientras no se modifique, sigue contemplando solo cobre. Vale, en el futuro ya veremos. Por aquí pregunta José, dice, bueno, de la normativa, el apartado 7.1, dice para domicilios, dice que se use tubo o canaleta, no vale. pero creo que no conocía las mangueras. ¿Puedo usar la manguera RVK no, que trae protección para fijarla? Eso no está aceptado. En la ITC 26, en el punto 7.1, o no sé, creo que es el 7.2, vienen directamente los sistemas de instalación aceptados. Y no vale. Sí entiendo su pregunta. Básicamente era decir, si se considera sistema de instalación equivalentemente seguro el poner conductor aislado bajo tubo o cable con cubierta grapado a la pared. Eso no es equivalentemente seguro. Eso lo tendría que demostrar alguien. Es muy, muy complicado. Aparte que no lo tendrían que aceptar expresamente. Pero RVK directamente en la pared no vale, porque no coincide con un sistema de instalación de los contenidos en la ITC BT26, no sé si es el punto 7.1 o 7.2, no recuerdo del todo, y ahí vienen todos, y ese no existe y además no es equivalentemente seguro. Por supuesto, el RVK bajo tubo grapado a la pared sí que vale.
siempre y cuando ese domicilio, como dice, no esté en la Comunidad de Madrid, porque el RVK, como sabe, no es de alta seguridad. Gracias, Vale, José. muy bien. Por aquí también pregunta José Díaz, dice, el cable manguera verde libre de halógenos es muy difícil de doblar en esquinas y demás para domicilios con recovecos. ¿Qué cable muy flexible puedo usar en domicilios? Hombre, en principio el Excellent Compact debería ser la mejor opción, ¿eh? Debería ser la mejor opción del mercado, porque es un cable que tiene menor diámetro exterior, por lo tanto menor radio de curvatura y es más compacto y manejable. Si ya este no se puede, es que es verdad que el libre de halógenos, pues claro, de siempre es verdad que al principio era muy rígido, se ha ido mejorando, se ha ido ganando esa batalla, pero no deja de ser un cable manguera, como dice, multipolar, con mayor diámetro exterior y siempre va a haber una limitación respecto, claro, a poner cable con conductor aislado bajo tubo, que bueno, lo introducimos y encima tiene una superficie, un aislamiento súper deslizante, ¿de acuerdo? Que evidentemente nos va a favorecer, pero en principio mejor que ese cable ahora mismo en el mercado, difícil, que el Excellent Compact. No sé, sí. Alternativa a ese cable, de decir que quiero poner una manguera, como decimos, y que sea de alta seguridad, como dice el libre de halógenos, entiendo, clase CCA S1B de 1 a 1 mínimo. Ahora mismo alternativa no. Y ese cable está bastante estudiado. No sé si todavía se le dará alguna vuelta más, pero es lo mejor. Ahora Vale. mismo. Muchas gracias. Por aquí dice Jordi, en instalaciones fotovoltaicas, el cableado que sale del inversor AC hasta el cuadro de distribución de la vivienda, ¿qué tipos puede ser? Bueno, pues sería un cable, entendimos que el inversor lo tenemos en el interior, entonces, como una instalación normal de vivienda, bajo tubo, sea agrapado a la pared, sea empotrado o canal protectora, y dentro ponemos el cable, en este caso, bajo tubo sería lo típico, un cable de alta seguridad o un cable, Excellent Class 750 voltios o un Genlis F, flexible o Genlis R, rígido. Cualquiera de esos valdría, salvo que la vivienda esté en la Comunidad de Madrid y entonces tendría que ser solo el Excellent Class de 650 voltios. Pero sí, a partir de ahí hasta el cuadro, que entiendo, estamos en interiores, estamos hablando de un cable ya bajo tubo, o estemos en exteriores, cable bajo tubo y como una instalación normal dentro de la vivienda. ¿Que lo hacemos en montaje superficial? Vale. ¿Que tenemos para hacerlo empotrado porque estamos haciendo ya la vivienda nueva? Pues igualmente, Jordi. Vale, Sí. perfecto. Por aquí otra pregunta de fotovoltaica. Dice, para fotovoltaica sobre tejados, ¿se puede instalar cable tipo solar H1, Z2, Z2K completamente libre, al aire libre, dándoles el sol directamente? ¿Se hace constantemente? ¿Hay algún punto arreglado que lo impida? Sí, vale, José. Sí, esto era un poco lo que decía de la ITC 30.2, ¿no? Es un local mojado y nos dice canalizaciones estancas, ¿no? Con canal aislante debería ir. Eso es lo que dice estrictamente el reglamento. Si bien, insisto, sabemos que las instalaciones fotovoltaicas se están haciendo con el cable al aire, los cables están especialmente preparados para la intemperie, ¿vale? Porque así están diseñados, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia al ozono, conductores de cobre estañado, aptos para doble aislamiento, que se nos pide. Entonces, en ese cable en general se está pudiendo instalar así, salvo que alguien se quisiera poner estricto con el reglamento y dijera, no, canal aislante. No me consta que se esté haciendo. Y lo que tenemos para agarrarnos es la guía BT30. Mírese la guía BT30 y verá que ahí sí que se aceptan alternativas para poder dar posibilidad lógica a este tipo de cable. Y cuando digo lógica, dice, bueno, joder, pero se podía poner una canal aislante ya, pero es que le va a zumbar el sol. Y es que ahí, cuando le zumba el sol, hay que disipar el calor. Dentro tenemos una instalación que cuando más le zumbe el sol, es cuando más calor va a generar. Bueno, no realmente, porque sabemos que genera más en invierno y con sol, ¿no? Pero evidentemente sí que va a haber una acumulación de calor y eso hay que ventilarlo, ¿no? Y como los cables están preparados para eso, porque están especialmente diseñados, pues eso debe valer. El único punto que lo podría impedir, ITC 30.2 del reglamento, si bien eso es si no nos aceptan la guía BT30, que insisto, según dice el artículo 29 del reglamento, no es vinculante, pero bueno, es verdad que la redacta el ministerio, ¿no? Entonces, en general, se viene aceptando, pero para no aventurarnos y decir que es que el de General Cable me dijo tal y ya le cogeré yo por teléfono, que ya lo he dejado ahí y tal, me estoy arrepintiendo ahora, ¿no? Bueno, eso, no sé a qué tal, pues Vale, quiero siempre poner todas las puntualizaciones, ¿vale? muy bien. De Otra acuerdo. pregunta de fotovoltaica. Parece que vamos a tener que hacer un webinar Va a haber que hacer algo de específico de fotovoltaica. fotovoltaica. Muy Dice, bien. para instalaciones fotovoltaicas, si paso el cableado de salida AC del inversor bajo tubo subterráneo, ¿puedo utilizar cableado RZ1K o RVK indiferentemente?
Sí, 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 puede utilizarlos. Es más, debe, porque son cables de 0,6 1 kilovoltio con cubierta y ahí no podríamos poner, por ejemplo, un cable de 750 voltios con aislamiento solo. Un conductor aislado no valdría. Entonces, indiferentemente uno del otro, salvo que estemos en un emplazamiento que nos pida cable de alta seguridad. Si estamos en un local de pública concurrencia, ojo, RZ1K, ¿vale? Muy bien. O un edificio de viviendas en la Comunidad de Madrid, que no quiero obviarlo. Vale. Carlos Por aquí Cuñado. pregunta Carlos. Tengo entendido que por norma UNE ya es obligatoria en instalaciones interiores usar cable de libre de halógenos, ¿es correcto? Bueno, en instalaciones, o sea, ahora mismo no por norma UNE, o sea, quien lo regula es el reglamento, y en instalaciones interiores o receptoras se pide ahora mismo por reglamento en todos los locales de pública concurrencia, es decir, lo que se considere local de pública concurrencia. Y luego por decreto 17/2019 de la Comunidad de Madrid en todos los edificios de viviendas, ¿vale? En el resto de casos no se pide obligatoriamente, es decir, por ejemplo, una instalación industrial en general no se pide. Una instalación con presencia de público, ¿vale? Pero que no esté considerada pública concurrencia, porque sabéis que algunas depende del aforo. Por ejemplo, una panadería, para clasificarlo como pública concurrencia, depende del aforo. Entonces ahí podrías poner cable PVC. Ahora, yo creo que ya a estas alturas, no sé si alguien lo hace. Yo pienso que ya tendríamos que haber superado eso también para decirlo. Ahora, estrictamente se puede poner cable de PVC, pero normalmente locales con presencia de público hace mucho que normalmente la gente no usa eso. Es más, incluso en viviendas en general se viene poniendo cable de alta seguridad, ¿vale? Pero estrictamente con el reglamento en la mano, instalaciones de enlace, ¿vale? Lo que enlaza la propiedad de la compañía con el cuadro general de mando y protección, que es propiedad del usuario, pero no es instalación interior receptora. Esa siempre con cable de alta seguridad. Locales de pública concurrencia, edificios de viviendas en Madrid y, como dijimos antes, y no debo olvidar, locales con riesgo de incendio o explosión. Cable de alta seguridad. Lo que quiera decir el futuro reglamento, ya veremos. Muy bien. Y hablando del futuro reglamento, por aquí preguntan que cuándo piensas que saldrá. No lo sé, sinceramente es que no lo sé. Es que, vamos a ver, yo soy vocal de FACER y, o sea, estoy en FACER y en ASME, represento a la empresa en estos partes, por eso sé alguna cosilla, pero sobre fechas es de lo que no sé. Y no controlamos. Yo, además que creo que lo he comentado alguna vez, digo, un día estaré desayunando, yo creo que todavía le queda el reglamento y dirán, ¿se ha publicado ya el nuevo reglamento? Recibiré un WhatsApp, porque es que lo estoy viendo, y ya está publicado. No lo sé, porque eso depende del ministerio y dependerá de eso. Se está trabajando en ello, pero que incluso trabajando y algún día se acabó, mañana está el reglamento ahí, ¿sabes? O sea que, sinceramente no debería ser así, pero igual no me extrañaría. Entonces, no sé. No creo que se tarde menos de un año. No lo sé, porque luego puede correr a toda velocidad. Pero vamos, si es por trabajo que hacer, queda algo de trabajo. Vale. Pero no puedo aventurarme. Por aquí nos pregunta Manuel, los cables AS utilizados para alimentar equipos de protección, bombeo contra incendios, se entiende que el cable es AS más desde la entrada hasta el equipo, es decir, la LGA Claro. y el circuito interior, Sí, eso o solo es. es obligatorio. No solo es obligatorio AS+ en el circuito interior. Realmente, y con el reglamento en la mano, solo es obligatorio AS+ en el circuito interior. Ahora, en nuestra mano está el tener garantizado el suministro, pase lo que pase, como servicio de seguridad. Pero claro, la ITC BT28, que es donde viene el cable, versa sobre instalaciones interiores o receptoras en locales de pública concurrencia, ¿vale? Pero vamos, es verdad que en el tema este se ha mojado poco la administración. Y yo no sé si también es por miedo, porque es muy difícil parcializar esto, son servicios de seguridad, un poco lo que decía en Zonas ATE, son muy críticos y aquí empezar a decir esto sí es servicio y esto no es complicado. Y normalmente las ingenierías ya especializadas, o puede ser especializadas en hospitales o cosas de esas, sí tienen muy claro dónde emplear el cable, ¿no? Entonces lo suyo es tener garantizado también aguas arriba, porque dice, claro, y si tengo el problema allí, ¿para qué quiero el mejor cable, no? ¿Vale? Entonces lo suyo es tener, pues tú, o si se puede, tu segundo suministro, no sé. Todo esto viene de alguna manera puesto en el reglamento, pero lo suyo sería garantizarlo anteriormente, aunque, insisto, la ITC BT28 en principio versa del cuadro general de mando y protección a los receptores, ¿vale? Es decir, estrictamente circuito interior, pero debemos tener en cuenta cómo garantizar ese suministro con una alternativa al suministro principal, ¿vale? En general. Muy bien, pues voy dando paso a las últimas preguntas. Por aquí pregunta Esteban, ¿para cuándo los mecanismos con características similares a los conductores AS en pública concurrencia? El mayor peligro, a modo de ejemplo, se centra en los interruptores por arco eléctrico y en las bases o tomas por calentamiento. Gracias. Sí.
Sí, no va todo en consonancia, es verdad. Entonces esto no sé, no sabría decir, ¿eh? Y bueno, pues cuando se quieran a lo mejor poner más a ello, o no sé, es verdad que los cables han ido siendo el tractor de todo esto, ¿no? Y parece que todo lo demás ha ido pues teniéndose que interesar por la reacción al fuego. No digo porque lo hayamos hecho lo de los cables, pero sí que hemos ido más avanzadamente, porque ya cuando salió el reglamento, sí, cable de alta seguridad, pero tubo de PVC y todas estas cosas que se decían. Entonces, es algo que conciencia en general, ¿no? ¿Vale? Yo es una de las cosas que comento. El reglamento CPR dice que afecta a los productos de construcción entendidos como tal los que se incorporan con carácter permanente a las obras de construcción, ¿no? Y claro, se incorporan los cables, pero también los mecanismos. Entonces dice, ¿y por qué no afecta el CPR a los mecanismos? Porque no ha salido una norma armonizada sobre la reacción al fuego de los mecanismos. El día que salga, pues aplicará ahí. ¿Y cuándo sale? Pues cuando el sector se mueva en esa dirección, ¿no? Es complicado y tal, pero es verdad que no, ahora mismo no es algo, no me consta que es algo que se esté manejando, por lo menos a nivel normativo dentro de lo que es el propio reglamento, pero evidentemente la idea debería ir por ahí, porque es verdad que es el punto seguramente más crítico del inicio de los incendios. Sabemos que en general los cuadros, ¿no? Donde tienes tus mecanismos, o sea, donde tienes tus protecciones, o incluso los mecanismos fuera, ¿no? Pero donde tienes tus protecciones, muchos conductores, acumulación de calor a veces, porque las conexiones pues se aflojan con el tiempo, ciclos térmicos, todo esto, ¿no? Es complicado, pero lo que vayan haciendo, nosotros hacemos lo que podemos con los cables y bastante se ha evolucionado, ¿no? De hecho, ya el código técnico hablaba de forma diferencial de los cables a la hora de hablar de reacción al fuego, ¿eh? Esto ya de cuando salió la primera versión. Muy bien. Por Pedro aquí Jesús. pregunta Pedro Jesús, ¿en los cables apantallados para motores hay que poner a tierra los dos extremos? ¿No se corre el riesgo de una diferencia de potencial? Se pone a tierra, lo que tenemos estudiado es poner a tierra los dos extremos. Eso genera una corriente de circulación por la propia pantalla que permite tener mayor compatibilidad electromagnética, ¿eh? Esto es lo que se tiene. Diferencia de potencial, bueno, se genera una corriente de circulación, ¿eh? Siempre vas a tener alguna diferencia de potencial, pero la forma en que está calculado y pensado es para que evidentemente haya una mayor compatibilidad electromagnética. Es un poco complicado hacia el aire de comentar, pero conexión en ambos extremos, ¿eh? Sí, sí, sí. Salvo que llegue alguien que porque su sistema es de no sé qué manera, cuidado, y nos diga tal. Nosotros siempre decimos instalarlo de acuerdo también con las características, o sea, teniendo en cuenta lo que nos recomienda el propio fabricante de variadores del variador, ¿vale? Si en algún caso tiene una razón como tal, no digo para alimentación de variadores de frecuencia, pero sí en temas, por ejemplo, de sistemas contra incendios, sí he conocido veces que daba errores y dice, desconecta la tierra y le deja de dar error la central de detección, ¿vale? Entonces, en esto siempre con todos, digamos, los asteriscos, pero en general ambos extremos, ¿eh? Muy Y esa bien. corriente de circulación que se genere por diferencia de potencia se va a generar, sí, sí, y no tiene por qué ser mala. Ya no digo siempre, porque el siempre a lo mejor en casos de compatibilidad electromagnética es complicado. Vale. Muy bien. Por aquí pregunta Fernando, para el alumbrado interior del vaso de la piscina piden sí o sí este tipo de cable, el H07RNF. Pero si dicho cable conectado a la luminaria interior sale fuera del vaso para poder ser alimentado desde algún cuadro por la zona de la piscina, ¿se debe emplear el mismo cable o puede ser alimentado por un cable con otro aislamiento utilizado para locales mojados? A ver, dice, para el alumbrado interior del vaso de piscina piden sí o sí tal, pero si dicho cable conectado a la luminaria interior sale fuera del vaso de piscina para poder ser alimentado desde algún cuadro por la zona de piscina, no debería haber problema. O sea, nosotros hacemos nuestro conexionado con otro tipo de cable, a lo mejor digo, supongo que igual por hacerlo de una forma más sencilla, barata, por canalizarlo más fácilmente, ya que será más extradeslizante el cable de 750 voltios, no debería haber problema. No me consta que digan que no se pueden hacer empalmes ni nada de eso, como puede, por ejemplo, pasar en una derivación individual, ¿no? Que no debe tener empalmes. Entonces, esto no debería tener problema, siempre que respetemos todo lo que es, ¿no? Que estamos en un local, en un emplazamiento mojado, ¿no? Y, bueno, pues hacer esas conexiones, esa transición de un tipo de cable al otro de manera correcta. Pero esto no debe dar problema, ¿no? No me consta que no se pueda, ¿vale? Muy bien. Bueno, tenemos muchas más preguntas, pero como ya se va alargando el webinar, os pido que nos escribáis directamente a nosotros si queréis a consultas@voltimum.com o también a los datos de contacto que nos ha dejado muy amablemente Lizardo. Quería publicar por aquí
este comentario de Agustín, que nos agradece mucho a Voltimum. Que dice, Voltimum siempre nos aporta muy buenas experiencias técnicas de una gran calidad. Para muestra esta excelente exposición de hoy que nos está proporcionando Lisardo. Es para agradecer. Así que muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias porque sin nuestros colaboradores, en este caso General Cable, y esta exposición tan técnica de Lisardo, pues no podríamos proporcionaros ese conocimiento. Así que muchísimas gracias, Lisardo, por tu tiempo hoy. Voy a dejar por aquí otra vez la última diapositiva, donde podéis encontrar tanto el correo como el número de teléfono de Lisardo.